Hola a todos, en este vídeo voy a tratar de dar una respuesta, aunque que no haya ninguna prueba, son solo voces, muchos artículos de periódico, lo que opinan muchos periodistas, de dónde podría estar la fortuna escondida del facio socialismo del siglo XXI venezolano. Bueno, cuando analizamos Venezuela tenemos que pensar que Venezuela era en recursos naturales el país probablemente con la riqueza per cápita más alta al mundo. Y en 26 años de desastre social bolivariano que terminó convirtiéndose, al igual que pasó en Italia con Benito Mussolini, que empezó de socialista y terminó en fascista, han logrado hacer de la nación más rica de la tierra la más pobre. Hagan ustedes sus cuentas. O una de las más pobres, porque tal vez hay alguna que le supera, por ejemplo Haití y pocos otros países más. Pero, ¿qué pasó finalmente con el dinero? Bueno, primero lo he explicado en varios vídeos. Hay que entender que estamos al frente de una administración pública en manos de incapaces totales. Los mamburristas y los chavistas definitivamente son personas, a mi criterio, los que administran, que no tienen el nivel de preparación académica para poder manejar la cosa pública. Entonces, en cierta medida, han, digamos, destruido riqueza. Pero el otro factor importante es el robo despiadado que esta banda de criminales ha hecho sobre su pueblo. Allí hablamos de miles de millones de dólares. Hace un tiempo escuché un video interesante de Jaime Bailey, el brillante periodista, donde este habla de 4.000 millones de dólares escondidos en Turquía. Hay informaciones de Anonymous que habla de cuentas en la zona arábica y en África, después en Teherán también, en Irán. Hay también informes donde se ha visto que Venezuela ha movido toneladas de oros, o sea, oro del pueblo, movida, quitada al pueblo y se la echan en varios lugares del mundo para poderla utilizar. Pero señores, aquí hay un factor muy importante que tomar en cuenta. Todos ustedes que tienen que abrir una cuenta bancaria, lo que hay que hacer, el due diligence que hay que hacer es enorme. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo han hecho estos social fascistas del siglo XXI en mover tanto dinero? Bueno, probablemente se han apoyado en muchas cosas. La primera, paraísos fiscales. Voy a dejar de último un rumor que ha circulado antes de 2020 porque es un rumor muy emblemático y muy preocupante, pero lo voy a dejar de último. Pero entonces se han apoyado en paraísos fiscales, probablemente, se han apoyado en gobiernos afines. Además, es notorio que el régimen fascista de Venezuela apoya el terrorismo. Y los lazos entre el régimen de Venezuela y el régimen iraní son evidentes. Casualmente utilizan mucho los iraníes el color negro que le gustaban tanto a Mussolini, entonces hagan ustedes el caso fascista que apoya fascista, en este caso los iraníes con los venezolanos. Entonces, seguramente en Irán yo considero que tiene que estar parte de la fortuna escondida. Sobre Turquía, a mi criterio, no hay nada que no hay papeles que hayan demostrado esto, o tal vez yo no los encontré, entonces no puedo. Todo queda a nivel de chisme. Es muy difícil poder decir esto pasó. Estas son lucubraciones que hacemos, son ideas que tratamos de desarrollar para entender dónde puede estar ese dinero. Entonces, paraísos fiscales, gobierno fine. Y otra pregunta sería, ¿en qué forma un régimen que ha depredado su pueblo convierte sus robos? Y esto ya tenemos una respuesta, probablemente en muchas monedas extranjeras, dólares el principal, porque el dólar es bien o mal es la moneda más reconocida a nivel mundial, pero también en activos financieros reales como el oro. El oro tiene un valor implícito por sí mismo, mientras las monedas, las fiat currency, son papeles y podrían en algún momento perder todo su valor, el oro, un lingote de oro sigue siendo un lingote de oro. Entonces probablemente han diversificado. Probablemente como hay muchas relaciones también con África, yo me imagino, y esta, repito, son ideas, no hay nada realmente comprobado a fondo. Me imagino que hay diamantes también de por medio. El tema de los diamantes es un tema sumamente delicado porque ha involucrado muchas muertes en África. Muy delicado y muy injusto. Entonces, imagínense. Pero creo que Maduro
ni se tapa la nariz cuando tiene que lidiar con estas cosas, siendo él probablemente peor. Pero de último, Deco, ha circulado mucho una noticia que ha sido desmentida, que Maduro y también la hija de Chávez, Cabello, tenían varios millones de dólares en el IOR, el Banco del Vaticano. Esta noticia fue asociada al silencio y a las pocas intervenciones que Papa Francisco hace en contra del régimen. Inclusive, Papa Francisco, he analizado en otro video, parece que le dio un premio a Maduro mandándole a su nuncio apostólico. O sea, decidió mandarlo en el momento donde se consumió el peor fraude electoral de la historia mundial, considero. Entonces, el Vaticano mandó el nuncio. Cuando el Vaticano manda el nuncio, obviamente muchos se cuestionan, ¿será que hay algo de por medio? Por ejemplo, que la parte de la fortuna de Maduro y de los otros ladrones del siglo XXI, del social fascismo del siglo XXI, han mandado allí en Vaticano. Esta es otra pregunta a la cual tenemos que decir que es tal vez poco real, ha sido desmentida por el Vaticano, entonces tenemos que creerle obviamente al Vaticano. Sin embargo, en el Vaticano existe el secreto bancario, no es como si dicen mandaron estos millones JP Morgan tiene que tener un disclosure. Obviamente el jefe del BIOR, del Banco del Vaticano, es el mismo Papa, el jefe final, y allí hay secreto bancario, entonces no hay una respuesta conclusiva porque los datos son bastante secretos. Obviamente a los maburristas les sirve tener los datos secretos probablemente, pero yo considero que estas son calumnias que han sido varios periódicos, ahora estoy leyendo un periódico de España, Maldita España, pero hay varios periódicos que lanzaron esta noticia, creo que no tiene mucha verdad, o por lo menos no hay evidencia, entonces habría que descartar. Pero cuando hablamos del IOR, hubo una época donde el IOR era administrado por un cardinal, el cardenal Marcinkus. En esta época había también unas relaciones con otro banquero italiano que murió, un señor que se llamaba Licio Gelli. Y allí hay una historia poco clara, de la cual no voy a hablar porque es muy compleja y probablemente se merece un vídeo por sí sola, porque es un análisis muy inquietante. Pero lo dejo allí para que ustedes, si están interesados, vayan a ver el caso de Licio Gelli y de Monsignor Marcinkus. Ese puede ser muy interesante porque puede dar una perspectiva diferente al análisis. Es historia, ya pasaron muchos años, algunas décadas. Dicho esto, muchas gracias, pero déjame saber dónde tiene la plata Maburro y su banda criminal. ¿Dónde la tiene escondida? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué se sabe? ¿Me perdí algo en el análisis? ¿Me perdí algún documento que tal vez no analicé bien? Déjame saber en el vídeo qué opinas, deme tu like y comparta este vídeo entre tus amigos si te gustó. Muchas gracias.